cada vez que la abrimos tu palabra, hoy una vez más pueda conmover nuestro corazón. Una vez más pueda tocar las fibras más íntimas de nuestra vida. Pueda traer luz, esperanza, perdón. Pueda limpiar y purificar nuestro corazón. Y esta noche tu palabra, como espada viva, como espada de dos filos, pueda cortar todo lo malo de nuestra vida, como también pueda darnos el poder para deshacer y enfrentar todas las artimañas del maligno. Danos tu bendición. Bendice a cada persona que hoy está aquí en este templo, mas también a las cientos y miles de personas que nos acompañan desde diferentes países, aún teniendo diversos horarios. Este momento están dedicando un tiempo especial para poder estudiar tu palabra. Y queremos que tú nos puedas abrazar. Nuestro corazón pueda ser lleno de esperanza. Nuestros ojos puedan ser abiertos para ver que estamos en el tiempo del fin, pero también para estar preparados para ese grande día. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es poder estar aquí. Este es nuestro segundo encuentro y hoy estamos listos para poder abrir la palabra del Señor. Y yo les dije ya en nuestro primer encuentro, que fue ayer, que durante toda estos días vamos a enfocarnos en solo 3 versículos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, entonces vamos al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Y vamos entonces allí a leer el versículo 11 y el versículo 12. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Ayer ya nosotros comenzamos descifrando la primera parte. Mas hoy una vez más vamos a leer, dice el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Para hacer un breve repaso simplemente, ayer dijimos que nadie se despierta a menos que no conozca el tiempo. Conocer el tiempo es fundamental. Y en la Biblia nosotros tenemos a la profecía que nos marca exactamente en qué parte de la historia nos encontramos. Dentro del reloj profético, nosotros sabemos en qué momento estamos. Y ya repasamos algunas señales: ambiente religioso, ambiente político, ambiente social, ambiente natural, y la última señal que será la predicación del Evangelio. Y todo eso nos encamina hacia una orden. Y el apóstol Pablo dice: si conoces el tiempo, es hora de despertar, es hora de levantarnos. ¿Y de qué manera nos despertamos? ¿Recuerdan ustedes que habían 3 parábolas en el cual hicimos un énfasis especial? Mateo capítulo 25, 10 vírgenes, parábola de los talentos, de las ovejas y los cabritos. Preparación espiritual, preparación misional y preparación a través del servicio. Mas todo eso nos tiene que llevar a un reavivamiento y a una reforma. Y el reavivamiento comienza con oración, se sostiene con oración. Los cristianos hoy necesitamos volver a lo básico, a las vocales, al ABC, aquello que es fundamental. Ayer dijimos de que de nada sirve todas las cosas que podamos hacer para Dios, en nombre de Dios, pero sin Dios. Y es triste. ¿Por qué? Porque es fácil hablar de Dios,
pero qué difícil es hablar siempre con Dios. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar con Dios. Y tenemos muchos que hablan de Dios y nosotros somos llamados para hablar de Dios. A través de nuestro testimonio, a través de las cosas que hacemos, de nuestras palabras. La iglesia existe para predicar el evangelio. Pero hablar de Dios sin primero hablar con Dios nos lleva a una incoherencia. Entonces cuando vamos a la gente y le decimos, ven, Jesús transforma la vida, él viene y me mira y dice, ¿qué vida? Vamos a la gente y decimos, ven, Jesús te da paz, pero la gente te ve turbada. Vas a la gente y te dice, ven, porque Jesús es alegría, y tú estás amargado. Entonces, ¿qué tipo de evangelio? ¿Qué cosa estamos dando a las personas? Entonces, despertar del sueño representa un reavivamiento, y ese reavivamiento trae una reforma, porque obviamente cuando cambia la mente, cambian los hábitos, cambia lo externo. Y dijimos que lo peligroso es que hoy estamos tan preocupados solamente en el maquillaje espiritual, menos en un cambio real. Cuando el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Bueno, pero hoy nos ha tocado la tercera parte. ¿Y cuál es la tercera parte? Desecha las obras de las tinieblas y vístete de las armas de la luz. Así que hoy voy a comenzar hablando sobre un asunto que a todos nos compete. Miren, el problema no es estar en las tinieblas. El problema es conocer la luz y jugar con las tinieblas. Voy a explicar esto de nuevo porque en base a esto vamos a hablar muchas cosas hoy. El problema no es estar en las tinieblas. ¿Por qué? Porque aquel que está en las tinieblas un día conoce la luz y abandona las tinieblas. El problema no está en aquel que está hoy en las tinieblas. El problema está en aquel que conoce la luz, pero juega con las tinieblas. Y le voy a decir por qué razón. La razón es simple. El mayor peligro del cristiano es familiarizarse extremadamente con los asuntos espirituales sin cambiar nada. ¿Qué sucede? Cuando tú te familiarizas tanto con algo, pierdes el miedo. Yo no sé si ustedes recuerdan la primera vez que ustedes tomaron un automóvil. Yo recuerdo aquella primera vez. Vamos a aprender a manejar. Ahí estaba. Primero alguien me acompañó, me dio todas las indicaciones, vas a hacer esto. Y uno comienza, ¿verdad? Despacito allí, el timón con miedo y respeta todas las señales, ¿no? Todo. Genial. Eso es hasta que aprendas, ¿verdad? Una vez que aprendas ya no te da tanto miedo, porque te familiarizas. Y cuando pierdes el miedo, muchos de los accidentes justamente ocurren por mucha confianza, exceso de confianza. Aquí te dice manejar, bueno, yo voy a hablar en el lenguaje que yo conozco, aquí son millas, pero allá 80 kilómetros por hora, aquí 80, yo puedo manejar 120, ¿no? Puedo, ¿por qué? Autoconfianza. Cuando te familiarizas demasiado, tú confías mucho. ¿Qué sucede? Eso sucede en la iglesia en el asunto espiritual. ¿Hay que orar? Sí, hay que orar. Dime un concepto de oración. ¿Conoces todos los conceptos de oración? Dime las 28 doctrinas. ¿Conoces las 28 doctrinas? Dime la profecía. ¿Conoces la profecía? El asunto es, conoces tanto de la luz, pero juegas con las tinieblas. Ese es el problema. Conoces tanto. ¿Y saben qué cosa es lo triste? Hoy tenemos probablemente un fenómeno que hay gente que conoce de reglas, gente que conoce de normas, gente que conoce de doctrinas, gente que conoce de profecías, pero gente que no conoce a Jesús. Conoce de todo, menos a Jesús. Tiene tanto conocimiento. Entonces el problema es que cuando tú te familiarizas tanto con un asunto sin cambiar, hay una palabra que a mí me da mucho temor y es la palabra insensibilidad. ¿Y saben qué cosa es lo que yo entendí
cuando yo veo el libro de Apocalipsis y el mensaje que Cristo da para las iglesias, el corazón más duro no está fuera de la iglesia. El corazón más duro está dentro de la iglesia. Tanto así que cuando Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ese texto bíblico no se aplica a aquel que está afuera. Ese texto se aplica a la iglesia. ¿Dónde está? Aquí estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3, ¿de qué habla? Un mensaje a las 7 iglesias. ¿Para qué mensaje era? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Para la última iglesia. ¿Cómo se llama la última iglesia? La Odisea. ¿Quiénes forman la iglesia de la Odisea? Nosotros. Entonces, el llamado no es de Jesús a aquel que anda en las tinieblas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. No, no, no. He aquí yo estoy a la puerta y llamo es aquel que conoce la luz, sabe de la luz, pero Cristo sigue fuera. ¿Y saben qué es lo triste? Cuando uno se acostumbra a escuchar la voz de Dios sin hacer nada para cambiar, ¿sabes qué pasa? Sucede más o menos como cuando tú te vas a trabajar al campo. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la vida del agricultor. Yo crecí en la agricultura porque mi padre fue agricultor. Conozco muy bien el proceso de la siembra hasta la cosecha, el sacrificio que hay que tener para sacar un grano de arroz. Imagínalo, para sacar una papa, un tomate, todo ese proceso. Pero si tú tocas la mano de un agricultor, tú vas a ver que la mano del agricultor es una mano áspera, dura, pero no se volvió dura de la noche a la mañana. Fue un proceso. Aquella mano áspera y dura un día fue mano suave. Pero ¿qué cosa hizo que se endurezca? Todos los días haciendo lo mismo. Pala y machete y barreta y pico y todos los instrumentos que se usan. Entonces la primera vez duele. Escucha lo que estoy diciendo. La primera vez duele. La primera vez toca tu corazón. Duele. Y tú dices quiero cambiar. Pero tú insistes en las tinieblas. Y de allí sigue y sigue y sigue. Hasta que llega a endurecerse. Y esto es lo preocupante. El corazón más duro está dentro. ¿Por qué? Porque cada vez que va al templo, a veces dice, ¿quién va a predicar? Pero tal, ya. Ese sermón ya lo escuché. Ese tema ya sé. ¿Te acuerdas tú la primera vez que escuchaste un mensaje? Te emocionaste, lloraste. La segunda vez, más o menos. Tercera vez, ya no. Cuarta, no te duele. Entonces, si es que Dios te brinda luz, es para que camines en la luz. Y una de las cosas lindas que entendí es que Dios jamás deja en tinieblas a aquel que ama la luz. Por eso es que yo conozco personas, durante estos días he conocido lindas historias de personas que decían, pastor, yo estaba en una iglesia, pero alguna cosa faltaba y yo quería conocer más. Y yo le digo, mira, jamás Dios deja sin luz a aquel que ama la luz. Entonces la palabra llega. El problema está para aquel que conoce la luz, pero prefiere las tinieblas. Ese es otro asunto. Y aquí el apóstol Pablo dice así: conoce el tiempo, despierta del sueño y desecha las tinieblas, desecha las obras de las tinieblas y vístete de la luz. Y aquí voy a decir otra verdad realmente impresionante. Y yo quiero que estén bien sentados porque si alguien está mal parado se va a caer. Miren aquí. El problema no es ser pecador. ¿Por qué digo que no es un problema? Porque para el pecado hay solución. ¿Quién es la solución? Cristo. O sea, el problema no es ser pecador. El problema es no querer abandonar el pecado. Ese es el problema. El problema no es tener la herida. El problema es rechazar la medicina. Ese es el problema. Ahora, ¿qué cosa sucede? Satanás es astuto, es inteligente, y además es cobarde. Él nunca se presenta como él es. Él se esconde de lo más bonito y él ataca siempre los sentidos. Y él sabe de los 5 sentidos cuál es el que tú lo tienes más débil. Algunos son los ojos, otros son los oídos, otros es el gusto, otros son las manos, otros es el olfato. Y Satanás dice,
¿cómo es que yo puedo hacer que este que conoce la luz pueda jugar conmigo un ratito? Sentidos. ¿Cuál es el sentido que tiene más débil? Y él dice, y él no está probando, él sabe que cada pez tiene una carnada diferente. Entonces, la tentación para mí es diferente a la tentación para ti. Cada uno tiene una inclinación diferente. La Biblia eso lo llama concupiscencia o la inclinación que el ser humano tiene. Y Satanás viene para tentar. El asunto, el problema no es la tentación, el asunto es si cedemos o no cedemos a la tentación. Y para ello, el problema que tenemos es que no hemos aprendido a educar nuestros sentidos. ¿Quieren para hacerles un ejemplo práctico? Práctico, ¿eh? No comas eso, te hace daño. Ah, pero el gusto es superior, ¿no? ¿Cómo lo disfrazas? Pues ya lo hay que morir. Y le bandas. Eso no veas, te hace daño. Ah, pero es mi vida. Eso no toques, eso no frecuentes, no vayas allí. Pero el ser humano justifica y cada vez debilita y debilita y debilita más sus sentidos. Y cada vez que cedes es más o menos como un clavo. ¿Lo has visto? Cuando tú comienzas a martillar un clavo, si ese clavo ante tanto martillazo se mantiene en pie, pues se va derecho. Pero si ese clavo ante tanto martillazo se dobla una vez, puedes enderezarlo. Pero recuerda que ante el próximo golpe es más fácil que se doble de nuevo. Y si se dobla 2 veces, a la tercera ya no se dobla. A la tercera se quiebra. ¿Y a dónde van los clavos quebrados? A la basura. Satanás conoce muy bien cómo hacer para tentar. Y él no pierde tiempo. Él dice, ¿qué cosa es lo que le gusta? Y ahí aparece con todas sus propuestas. Y Satanás apenas quiere un espacio, quiere algo pequeño en la vida. Él no quiere un cuarto en tu casa, él quiere apenas 10 centímetros. Entonces mira, escúchame aquí, todos somos pecadores, pastor, sí, todos somos. Yo soy pecador, soy, tú también. Todos somos pecadores. Delante de Cristo no existe encargo, no existe función, no existe que el pastor está aquí, que el líder está aquí, que el anciano está aquí. No, todos somos pecadores. Pero ojo con lo que te voy a decir ahora. El problema del pecado no está en que seamos pecadores, está en que el ser humano se aferra donde no debe. Hay solución para el pecador. Lo que no hay solución es para aquel que se aferra al pecado. Y allí comienza la justificación, ¿no? Dios me ama como soy. Es muy bonito decir eso y es verdad. Dios te ama como eres. Nunca lo dudes de eso. Puedes caer 10,000 veces y el amor de Dios va a seguir intacto. Pero hay un problema. Dios te ama a ti, no lo que haces. Y si realmente tú te bañas de la gracia salvadora de Jesús, el Dios que te ama es el Dios que te transforma. Porque como dije ayer, Dios te acepta como llegas, pero no te deja como estás. Puedes llegar como el pródigo, andrajoso, pero cuando llegas a Él sí te cambia el vestido. Él te transforma. ¿Y Satanás qué cosa busca? Ensuciarnos para ceder y ceder y ceder. Esa figura la encontramos desde Faraón. Un día cuando Moisés dijo, el pueblo necesita ir a adorar, Faraón dijo, vayan solo los muchachos o dejen sus muchachos, vayan solo los adultos. Y ahí me encanta porque en el libro de Éxodo capítulo 10 versículo 26, Moisés le mira a Faraón y le dice así, no te equivoques, Faraón, nosotros vamos a adorar a Dios, vamos con nuestras mujeres, con nuestros hijos, vamos con lo que tenemos. Aquí en Egipto no quedará ni una pezuña. ¡Qué valentía! Eso significa, contigo no hay negociación. Si nosotros tuviésemos esa valentía para decir al diablo, contigo no negocio, para ti no queda ni una pezuña, no significa que dejas de ser pecador. El asunto es que cada vez que viene a tentarte, tú no te aferras al pecado. ¿Están entendiendo? Todos somos pecadores. El problema es aferrarnos. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y por qué tenemos que desechar? Alguien puede preguntar, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con los eventos finales, no? Porque durante esta semana estamos hablando sobre las cosas que ocurrieron en el tiempo del fin.
No saben por qué. Porque es ahora que si no aprendemos a desechar las obras de las tinieblas, muy pronto vamos a pasar por una situación más complicada. Miren lo que dice el libro de Lucas capítulo 22, versículo 31 y versículo 32. Dice así: dijo también el Señor. Yo voy a pedir que ustedes lean la parte en rojo y yo voy a leer solamente lo que está en negrito. ¿Está bien? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Saben qué cosa es lo que me llena de intriga de ese texto? Es que ante ese pedido Jesús no le dice: yo te libro del zarandeo. No. Jesús le dice: yo solamente oré para que tu fe no falte. ¿Qué quiere decir? Que el zarandeo es un asunto particular, especial, que todos los seres humanos vamos a pasar de dos maneras: de manera individual y de manera grupal. Así que déjenme explicarles hoy en qué momento el cristiano es zarandeado. En primer lugar, de manera individual, y luego en el tiempo del fin, que ya estamos en ese tiempo, nuevamente la zaranda se moverá y aquel que no es trigo, pues el viento se lo llevará. Entonces la pregunta es: ¿cómo yo puedo saber si soy trigo? ¿Cómo yo puedo mantenerme firme? Y ahí viene el complejo, ¿no? De la culpa. Es que yo soy pecador, es que yo soy débil, es que yo soy tentado, es que yo no puedo. Hoy vamos a entender un poquito cómo es el asunto del zarandeo. Yo quiero que ustedes entiendan, el asunto del zarandeo es la mayor realidad que cada día la iglesia vive. Una vez más, de manera individual está sucediendo ahora. Y de manera grupal va a suceder de aquí a poco. Justamente antes de que Dios derrame la lluvia tardía. Eso será nuestro tema del sábado. O sea, en la lluvia tardía ya estará seleccionado, ¿qué cosa? El trigo. Y aquellos que recibirán el poder del Espíritu Santo para el mayor Pentecostés de la historia, mayor que el primer Pentecostés, serán aquellos que han sido sacudidos, pero se han mantenido firmes. Porque el cristiano, antes de poder esperar o antes de poder ir al cielo, primero es sacudido para ver cuál es su intención, cuál es su motivación, qué tiene en el corazón. Porque es fácil ser cristiano y ir a una iglesia, tener la Biblia bajo el brazo y decir: amo a Cristo, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué sucede cuando viene la zaranda? ¿Qué sucede cuando viene el viento? ¿Qué sucede cuando viene el problema? ¿Dónde está tu fe? Y escúchame bien lo que te voy a decir ahora. Si tu fe no es capaz de sostenerte en los días más oscuros de tu vida, evalúa tu fe. Porque es la fe. Jesús nunca prometió que sus hijos nunca pasarían por problemas. El falso evangelio, ¿cuál es? Ven a Jesús, tus problemas acabarán. Eso es falso. Dios tiene poder para restaurar, sí. Dios tiene poder para curar, sí. Pero nunca Dios te ha prometido que si vas a Él, tus problemas acaban. Al contrario, Jesús te dice: el que quiere ser mi discípulo, venga, pero tome su cruz y sígame. Y feliz es aquel que entiende que aunque el cristianismo tiene una corona al final de su carrera, antes de la corona, primero tiene una cruz para el camino. Ahora, ¿qué es el zarandeo individual? Aquí vamos a responder algunas preguntas. Primero, ¿quién produce el zarandeo? Según el texto que hemos leído, Jesús dice: Satanás ha pedido. Pero en esta tarde vamos a entender que el zarandeo individual tiene dos dimensiones. La primera dimensión se llama el zarandeo producido por Dios mismo.
Pastor, ¿es posible que Dios pueda zarandear? Sí. ¿Y a qué lo llamamos el zarandeo divino? El zarandeo divino es el proceso por el cual Dios quiere hacer brillar su carácter en tu vida. Y lo voy a hacer en 2 ejemplos. Dice que una vez se le preguntaron a un joyero, ¿cuándo es que el oro es oro puro? Y el joyero respondió lo siguiente: cuando puedo ver mi rostro reflejado en el oro. Pero para que el oro pueda reflejar el rostro de aquel que lo tiene que pasar por un proceso. Y ese proceso se llama fuego. Cuando nosotros enfrentamos el fuego, existen 2 tipos de personas. Personas tipo oro y personas tipo leña. ¿Qué sucede cuando tú colocas leña al fuego? ¿Cómo termina ese pedazo de leña? Por más fuerte que haya sido, cenizas. ¿Qué sucede cuando colocas el oro en el fuego? Más fuego, más brilla. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Oro o leña? Porque puede ser que en algunos casos nuestra fe se deshaga ante la primera prueba de la vida. Y quiero que sepas que la Biblia sí habla de que Dios sí prueba a sus hijos. Es bíblico. Dios permite que sus hijos pasen por el desierto, pero Él los acompaña. Eso es bíblico. Dios permite que sus hijos entren al horno de fuego, pero Él los acompaña. Él nunca te prometió que no pasarás por el desierto, que no pasarás por el horno. Él te prometió: estaré contigo en el desierto y en el horno. Pero hay algo que no puede evitar, que tú pases. ¿Y por qué razón Dios quiere llevarnos allí? Hermanos, por una razón simple. Porque hay tanta cosa que Dios quiere quitar de nuestro corazón y el ser humano no aprende a la buena. Quiero que ustedes entiendan esto, y esto lo aprendemos desde niños. Dile a un niñito: no metas tu dedo allá en el enchufe. Mientras más le digas no, él tiene más ganas de meter. ¿Es así o no? Lo digo porque a mí me ha pasado. Es peligroso. Ay, pero quiero probar. ¿Por qué es peligroso? Claro, cuando crecemos ya no metemos el dedo al enchufe, pero metemos a otras cosas. Y comenzamos a jugar con el peligro, ¿verdad? Ante los no parece que nosotros somos impulsados y queremos. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer Dios? Para salvarnos, a veces tiene que pararse como un padre y decir: eso no. Y si tú realmente me amas, yo voy a permitir, te voy a llevar al desierto, te voy a llevar al horno y vamos a pasar juntos. Pero quiero una cosa: que en el horno tú no te sueltes de mi mano. Yo prometo estar contigo, pero tú no te sueltes. No te sueltes. Entonces, cuando la gente dice: pastor, estoy pasando por crisis, problemas, enfermedad, dolor, conocí a Jesús y un problema tras otro, le digo: bienvenido al horno, pero no te sueltes, va a pasar. No es eterno, pero mientras pasa parece que es eterno. Pero aférrate, aférrate. ¿Y por qué razón? Porque para que Dios pueda quitar el mayor problema del ser humano y nos enseñe a depender, quiero que sepas que las lecciones más poderosas de la vida no lo aprendemos en la prosperidad. ¿Sabes cuándo lo aprendemos? En la dificultad. ¿Cuándo oras más tiempo delante de Dios? Cuando tienes todo, cuando no tienes nada. ¿Por qué? Porque así somos. Dios quiere arrancar el cáncer. Y a veces ese cáncer que te está carcomiendo y puede hacer que te puedas perder, Él tiene que usar el bisturí divino. ¿Qué cosa es el bisturí divino? Es una operación. Yo ya conté esta historia. Hace algunos años yo enfermé, fui al médico. Me dijeron: tienes
el apéndice a punto de reventar. De aquí no sales, te vamos a operar. Me pusieron una anestesia primero. Y todos los que han ido ya a un quirófano, ¿no? Ve todos los cuchillos que le van a meter ahí. Yo lo llamo cuchillo, pero tiene su nombre, obviamente, ¿no? Todas las cosas. Ahí aparece el equipo médico, aparece la anestesiólogo, el anestesiólogo. Tranquilo, tú no vas a sentir nada. Imagínate que estás durmiendo y vas a despertar. Y gracias a Dios que me tocó un médico que era un ángel disfrazado de humano. Viene y me dice, no, esto no duele nada. Lo que va a hacer es algo pequeñito, me dice, chiquitito, nada más. Y uno pues no, empieza confiado, se deja y uno no sabe en qué momento duerme. Y de pronto tú despiertas y no sabes ni dónde estás. Solamente sabes que estás cubierto, ves a otro que está en la misma condición que tú y tú reaccionas y dices, ¿morí o estoy vivo? ¿No? Porque estaba también echado igual que tú. Hasta tomar conciencia no te duele. Pero después va pasando la anestesia y de pronto comienzas a sentir como si en ese momento estuviesen introduciendo, ¿verdad? Ese bisturí. Pero ¿sabes qué cosa es lo curioso? Y cuando termina la operación, tú eres capaz de poder besar al doctor y decirle, gracias doctor, gracias doctor, gracias doctor. Y tú luego razonas y dices, ¿por qué le agradezco? Porque me cortó. ¿Qué cosa hizo? Cortarte. Ah, sí. Era necesario hacer un corte para quitar lo que te iba a matar. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué cosa hace Dios? Dice, hijo, tú tienes un cáncer en el alma. Tu orgullo te va a hacer perder. Tu egoísmo, tu pecado, aquello que te estás aferrando. Entonces, ven aquí, yo te voy a hacer una operación. Mira, te va a doler un poquito, pero va a cerrar. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Nabucodonosor, después de volver de 7 años de estar viviendo como animal, ¿qué cosa dijo en Daniel capítulo 4? Engrandezco a Dios, alabo a Dios, gloria a Dios. Y tú dices, ¿pero por qué lo agradece? Porque él entendió que lo que necesitaba, ¿qué cosa era? Una cirugía divina. Entonces, la primera fase del zarandeo individual, ¿en qué consiste? En que las pruebas son necesarias. Entonces cuando te vaya así todo mal, parece que Dios no te escucha. ¿Viste? Aquella sensación que el ser humano tiene, ¿no? Pastor, Dios ya no me escucha. Y a mí me duele. ¿Sabes por qué? Porque yo también lo he sentido. Llega un momento en la vida en que te va mal y mal y mal y mal y parece que oras y Dios parece que está en silencio, en silencio. Y ahí aprendí una cosa: el cristiano aprende a vivir no confiando en lo que siente, sino aprende a vivir confiando en las promesas de Dios. Porque si tú solamente dices, no siento, no siento, yo no imagino a David escribiendo Salmo 23 así: cuando ande por el valle de sombra y de muerte, yo sentiré que tú estás conmigo. No, no, no. Él dice así: cuando ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás. Aunque no lo sienta, tú estás. ¿Es eso la fe? La fe no es sentir, la fe es creer. Entonces cuando pases por el bisturí, cuando pases por el fuego, cuando pases por el desierto, no esperes sentir, cree, Dios está. ¿Y qué cosa es el zarandeo? Mi fe se fortalece en el dolor, mi fe se fortalece en la prueba. No es que ante el primer problema, ya caigo, ya me desanimo, ya me voy a dar la vuelta a Dios, ya doy la espalda a Dios. No, no, no. El zarandeo individual hecho por Dios tiene que ver para probar cómo está tu fe. Te voy a decir un ejemplo bien práctico para que me entiendas mejor. ¿Recuerdas tú al joven rico? El joven rico un día se acercó a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo zarandea. ¿Cómo lo zarandea Jesús? Le dice así: primero, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios, reconozco que yo soy Dios. Y luego cambia, le dice solamente maestro. ¿Qué voy a hacer? ¿Los mandamientos guardas? ¿Y qué cosa respondió el joven?
Muy bien. Una cosa te falta. No le dice que sea pobre. Lo que le dice es, colócame a mí, o coloca a Dios en primer lugar por encima de tu riqueza. ¿Por qué? Porque este joven se aferraba a sus riquezas, que él podría hacer todas las cosas correctas mientras no le toquen su dinero. Ahora, ¿sabes? Esto es muy fuerte lo que te voy a decir. Muchas personas se perderán por sus defectos, pero miles de personas se perderán por sus virtudes. Pastor, ¿cómo es esto? Explíqueme mejor. Te voy a explicar así. ¿El joven rico era buen ciudadano? ¿Sí o no? ¿Guardaba los mandamientos? ¿Sí o no? ¿Tenía interés en la salvación? ¿Sí o no? ¿Era un hombre virtuoso? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cómo acabó? Porque hay personas que piensan que es suficiente guardar los mandamientos, aun cuando en mi vida otra cosa ocupe el lugar de Dios. Y aún así no guardaba los mandamientos, porque por encima de Dios, ¿qué cosa estaba? Su riqueza. Y allí viene la zaranda de Cristo. Pero la zaranda de Cristo es con oportunidad. Es como, arrepiéntete, cambia, por favor. No te pierdas por un pedazo de terreno, por un trabajo que transgredes el sábado. No te pierdas por algo que se va a perder. Luego acumulas, te mueres para quien queda. Pero mira, sígueme, colócame a mí en primer lugar. ¿Qué cosa estás haciendo? Entonces viene la zaranda como diciendo, arrepiéntete, cambia. Tú tienes muchas virtudes, pero no confíes en tus virtudes, porque lo que salva no son las virtudes, es la gracia, es colocar a Cristo en primer lugar, es un relacionamiento con Cristo. De eso depende la salvación. Pero hay otro tipo de zarandeo que es más cruel, el zarandeo del diablo. El zarandeo del diablo es el zarandeo para verte arruinado en el suelo, y la intención de él es para que tú no te levantes. Mira, ¿cuál es el zarandeo del diablo? ¿Recuerdas tú a Pedro? ¿Cuál es el problema de Pedro? Señor, yo iré contigo si es posible hasta la muerte. Allá voy. Y Jesús tenía que hacer una cirugía. Y porque Jesús tenía que hacer una cirugía en el corazón de Pedro, ¿qué cosa hizo? Permitió que ahora Satanás mismo lo pueda zarandear. Por eso es que le dice, mira Pedro, Satanás me ha pedido, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. ¿Cómo fue la zaranda? El orgullo. Yo, Señor, yo. Tú estás equivocado, todos se escandalizarán, menos yo. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Hasta que llega un momento en que Jesús sale del Getsemaní, y allí vienen todos para aprender a Jesús. Y lo primero que hace Pedro, ¿qué cosa es? Sacar la espada, defender a Jesús y quitar la cabeza a alguien. Saca la espada y todo lo que consigue es cortar una oreja. Y cuando corta la oreja, yo imagino, porque ustedes saben que un orgulloso cuando hace algo quiere que todo el mundo le aplauda, ¿no? Yo imagino que Pedro estaba diciendo, ¿viste lo que hice por ti? Una oreja es algo, ¿no? ¿Me vas a aplaudir o no? ¿Cómo es el asunto ahora? Y Jesús, en lugar de aplaudirle, le mira y le reprende. Pedro, guarda tu espada. Lo que tú has hecho no está bien. Eso no es correcto. ¿Sabes qué se llama eso? Herir el orgullo. O sea, lo que yo hago no vale nada. Ay, dile eso a un orgulloso. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Sabes qué pasó a partir de ese momento? ¿Sabe lo que dice el Espíritu de Profecía? Que allí Pedro vivió la mayor decepción. Mira la zaranda por donde comienza. Decepción. ¿De quién se decepcionó? De Jesús. ¿Cuánta gente sale de la iglesia por decepción? De Jesús. O sea, yo estoy por defenderle y él no me apoya, él me reprende, y allí empieza a guardar el rencor. Y de allí, a partir de allí tú lo vas a ver a Pedro ya no cerca de Jesús. ¿Qué cosa dice? Pedro le seguía a Jesús ¿cómo? De lejos. Se decepcionó. ¿Cuántas heridas tienes en tu corazón? Es que el anciano me dijo, es que el pastor me miró mal, es que fulano de tal no me saludó. Si supiera lo que me hicieron. Decepción. Y vas guardando cositas ahí en tu corazón, ¿no? Fulano y fulano, y piensas que todo el mundo está en contra de ti, hasta que llega un momento en que tú tienes que testificar de Jesús
y en ese momento dices, yo no soy más, ya no más, no lo conozco, no lo conozco. Ay, ahí Satanás aprovechó. Y aprovechó para decirle, ya negaste, tú no mereces nada, ya estás hundido. Yo quiero decirles aquí un asunto interesante. Hablando acerca del zarandeo, ¿ustedes saben que existen dos zarandeos? ¿Cuál es el segundo zarandeo? El primer zarandeo consiste en que aquel que está caminando no caiga. Entonces aquel que pasa por las dificultades sigue caminando, llora, grita, pero sigue caminando y no cae. ¿Correcto? Entonces pasa el primer zarandeo. Pero el segundo zarandeo es más complicado. El segundo zarandeo está para aquel que cayó. Y aquí entra la parte más bonita. Ustedes saben que aquel que cayó también es zarandeado, pero el doble. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es el zarandeo del que está caído? No te levantes. Ese es el zarandeo. Yo quiero decirte una cosa. No te preocupes si caíste en la vida. Voy a hablar para alguien que está mirándome allí del otro lado. Tú dices, pastor, yo ya fallé, yo soy resentido, yo salí de la iglesia, yo abandoné mi fe. Tranquilo, hay oportunidad para ti. Es verdad que el primer zarandeo caíste, correcto, todos los seres humanos caemos. Es más, quiero decirte que el cielo estará lleno de personas que cayeron. Pero escúchame una cosa. Del segundo zarandeo es donde tú no debes quedar. Y el segundo zarandeo consiste en que tú debes eliminar de tu cabeza la voz del diablo que te dice, vas a volver a caer, no vuelvas, no insistas, ¿para qué? Tú no sirves para ser cristiano, no vuelvas a la iglesia porque todos te van a mirar mal, no vuelvas a la iglesia porque tú eres un miserable, no vuelvas a Jesús porque tú ya te hundiste en la vida, tú no mereces el perdón de Dios, Dios dejó de amarte. Ese es el segundo zarandeo, porque el diablo al que está caído, él no se contenta con verlo caído, él se contenta cuando el que está caído dice, me rindo, desisto. Allí perdió su batalla el diablo, o allí ganó su batalla el diablo. Tú sabes que al diablo le interesa que el cristiano caiga, sí le interesa, pero más le interesa que el cristiano que cae no se levante. Porque la victoria de Satanás no está en hacer caer. Porque aquel que está caído puede levantarse por la gracia de Jesús y en el nombre de Dios puede transformar su derrota en victoria, como sucedió con Pedro. Pedro lloró, se arrepintió, se levantó, fue discípulo de Jesús, el mayor predicador. 3,000 personas en el Pentecostés se bautizaron por su mensaje. El apóstol murió por Jesús porque después de su caída se levantó. El problema no son las caídas, el problema es que cuando tú estás caído no te levantes. Y el mayor trabajo del diablo es mandar sus demonios, es mandar gente, es mandar incluso tu familia para decirte, ya no te levantes, tú no mereces, tú ya caíste, tú ya fuiste demasiado lejos. Porque la segunda zaranda lo hace el enemigo para hacerte, para que estés caído, pero el Espíritu Santo aparece, levántate, levántate, levántate. Y estoy hablando para alguien que hace mucho tiempo está escuchando la voz de Dios. Vuelve, regresa. Es el Espíritu Santo usando un predicador, usando un libro, usando este medio de comunicación. Es el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Vuelve, levántate, porque Satanás no está tranquilo. Satanás no está feliz solo porque caíste. Satanás estará feliz cuando tú digas, yo no sirvo para ser cristiano, y te quedes allá afuera. Allí será la mayor victoria de Satanás. Pero mientras te caes y levantas, habrá oportunidad para ti. Habrá. Entonces el zarandeo de manera individual tiene que ver con un zarandeo que uno puede ceder ante una debilidad, puede caer, pero el segundo zarandeo está en si me quedo o me levanto. Y aquel que se levanta vuelve nuevamente a ser trigo, vuelve nuevamente a los brazos del Señor, vuelve nuevamente. ¿Sabes qué? Para decirlo de manera más didáctica, Satanás usa 3 Ds para poder destruir al ser humano. Primera D, duda. Repite conmigo. ¿Cuál es la primera D que usa el diablo para destruir? Duda. Segunda D, desánimo. ¿Cuál es la segunda D? Desánimo. Y tercera D, desiste. Desistir. Ya me caí,
Yo no puedo luchar con este pecado. Yo siempre caigo. Levántate. La vida es de caídas y levantadas. Y en una de esas, vístete de la gracia de Cristo, aférrate a Cristo, no abandone el pecado y dile: Señor, yo no puedo, yo soy débil, pero tú puedes hacer lo que yo no puedo. Y el Señor va cambiando, va transformando tu carácter, tu vicio, tu problema, tu gusto, tu preferencia. No hay nada que Dios no pueda cambiar. El asunto es que no te quedes allí, porque de ese primer zarandeo tú puedes levantarte y convertir tu mayor derrota en tu mayor victoria. Claro que puedes. Porque ¿qué sucede? Aquellos que no están preparados para eso, va a venir un segundo zarandeo. Y ese zarandeo es el zarandeo en conjunto para toda la iglesia. ¿Saben cuándo ocurrirá esto? No es que ocurrirá, ya está ocurriendo. ¿Ustedes saben cuándo se dará este segundo zarandeo que sacudirá la iglesia y se verá la mayor apostasía de todos los tiempos? ¿Qué cosa es apostasía? Miles de personas abandonarán su fe. Y aquellos que un día parecían estar firmes se volverán en enemigos del pueblo de Dios. Pero saben, yo encontré un texto que a mí me impactó mucho y dice así: aquellos que caerán en el zarandeo serán aquellos que tuvieron una experiencia superficial con Dios. Por eso es que yo insisto desde ayer, 40 años en la iglesia no significa nada a menos que tú no pases tiempo con Dios. Y acá hay una frase que quiero que se te quede en la cabeza. Cristianismo no se cuenta los años que estuviste en la iglesia, sino el tiempo que pasaste con Dios. Eso es cristianismo. Entonces, aquellos que no tienen una experiencia real y profunda caerán en conjunto. Ahora estamos hablando en conjunto. ¿Cuáles son las cosas por las cuales caerán? A mí me encanta porque dice que cuando el creyente ora, los ángeles vienen para poder levantarlo. Pero antes de la lluvia tardía, antes del fuerte pregón, vendrá la zaranda más fuerte sobre toda la iglesia. Ahora estamos viviendo un poco de eso. Ustedes saben que hay personas que están esperando un pretexto para dejar la iglesia. Y quiero decirles una cosa: COVID-19 ya nos enseñó, nos dio un adelanto de lo que va a pasar. Iglesias de 300 miembros, ahora solo hay 100. ¿Dónde están los 200? Estaban esperando solo una oportunidad. Y todavía no estamos en la zaranda fuerte. Para que ustedes entiendan que el remanente de Dios no se trata de multitudes. Ahora, 4 cosas por el cual vendrá el zarandeo. Número 1. ¿Leen conmigo? Descuido e indiferencia. Miren ese texto. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. ¿Quiénes fueron dejados al lado del camino? ¿Qué dice allí lo que está en rojo? ¿Pueden ustedes leer conmigo? Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, lo bastante para perseverar. ¿Cómo tenían que perseverar? Orando angustiosamente por ellos, no lo obtuvieron. ¿Qué no obtuvieron? La victoria. Y quedaron rezagados, ¿dónde? En las tinieblas. Y esta es la parte que más duele, ¿verdad? ¿Qué cosa dice? Y sus sitios fueron ocupados por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Ustedes saben por qué el cielo estará lleno de sorpresas. Porque en el cielo buscaremos a gente que creíamos que ya está salvo y no estará.
Y en el cielo encontraremos a gente que ni imaginamos que se salvaron. Y estarán allí. Pero esto no es para alguien que está escuchando, entonces yo espero el último momento. Espera un momento ahí. Tú estás dando cuenta por cada oportunidad que desperdicies la salvación. En el tiempo final, otros ocuparán los lugares de aquellos que no soportan, ¿qué cosa? La zaranda, el zarandeo. Y ahora fíjate, ¿cuál es la primera razón por la cual muchos en este zarandeo van a mostrarse no como trigo, sino como vano? Yo no sé si ustedes entienden la figura de la zaranda, ¿no? La zaranda, ¿qué cosa es la zaranda? La zaranda es un instrumento que se usa para poder separar el trigo de todo lo que no es. Puede ser vano, puede ser solo fruto o la espiga no dio fruto. Los que sembramos o los que conocemos del arroz, existe un asunto que no es la zaranda, sino es ventear, cuando después de poder cosechar, colocas en una carpa todos los granos y comienzas con alguna cosa a ventear. Es el viento que lleva todo lo que no es grano. Entonces sucede en la iglesia lo mismo. Van a venir tempestades. Y ustedes van a escuchar de aquí a poco tempestades dentro de la iglesia. Y personas que estuvieron allí mirando solo al anciano, mirando al pastor, se van a decepcionar. Porque las personas no aprendieron a mirar a Jesús. Las personas por descuido, indiferencia, serán llevados por el viento. Número 2. ¿Qué cosa dice? Persecución y ley dominical. De esto vamos a hablar un poquito mañana, pero apenas un adelanto. Todos los que me siguen, dijo Jesús, padecerán persecución. Y la ley dominical no es un asunto lejano. ¿Qué cosa es la ley dominical? De aquí en poco, en breve, se van a unir dos poderes sobre la tierra para poder declarar que toda la humanidad pueda guardar un solo día de descanso. ¿Ustedes lo ven eso lejano? No. Les voy a dar un ejemplo simple. Averigüen allí en internet, o si ustedes, yo tengo el libro en físico, la encíclica del Papa Francisco, que se llama Laudato Si. Así se llama. ¿Saben qué dice Laudato Si? Vamos a trabajar para cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra casa. ¿Suena bonito el discurso o no? Claro. Lo acepta el religioso y también el que no es. ¿Quién puede estar en contra de cuidar la naturaleza? Nadie. Pero ¿saben qué propone? Necesitamos descansar un día a la semana. ¿Y qué día? Domingo. Ahora, esto cada vez se va a venir con mayor fuerza. Y aquellos que quieren ser fieles a la palabra de Dios, sabiendo que Dios tiene un solo día, ¿qué van a hacer? Perseguidos. Pero esta ley no vendrá primero como imposición, primero vendrá como ofertas. Y allí ocurre el zarandeo de manera global. Imagínate, mañana viene tu jefe y te dice así: mira, a partir de esta semana yo te voy a duplicar el sueldo si tú ahora trabajas el sábado. ¿Cuál sería tu respuesta? Gloria a Dios, y así sería. Porque allí, ¿qué cosa está haciendo? Zarandeado. O es Dios o es el dinero, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿pero qué me dices de personas que ahora ya están negociando su fe? Ahora. Entonces eran los primeros en aceptar las ofertas. Primeros. Pero luego vendrá una imposición. Y la imposición será: si no haces esto, tú vas a ser despedido. Y hay mucha gente que dice: pues Dios comprenderá, ¿verdad? Y en nombre del Dios comprenderá, van a romper todos los principios bíblicos. Ahora, ¿qué cosa sucederá? Allí, escuchen aquí, será la mayor zaranda, el mayor zarandeo. ¿Por qué? Porque miles y miles y miles de personas preferirán puestos, trabajo, dinero, posición, antes que obedecer a Dios.
para que cuando llegue ese día tú puedas tener claro cuál es tu respuesta. Ahora vienen pequeñas pruebitas. ¿Te ha pasado o no? Pequeñas. ¿Eres fiel allí? Tercero, rechazo al mensaje de la Odisea. Miren, en persecución y ley dominical, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, que dice allí, resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Tercero, rechazo a la Odisea, al mensaje de la Odisea. Los que perseveran en su, ¿qué cosa dice allí? Indiferencia, y no reciben la amonestación de Cristo en el mensaje de la Odisea, ¿qué cosas serán? Vomitados. ¿Qué significa vomitados? Despedidos del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo? En el tiempo del zarandeo. ¿Qué cosa está diciendo? ¿Cuál es el mensaje a la Odisea? No juegues a ser cristiano. ¿Cuál es el mensaje a la Odisea? Ojalá fueses frío. O eres caliente, pero no eres ni frío ni caliente. ¿Qué cosa eres? Tibio. Estás en medio. Dices una cosa, haces otra cosa. El sábado vienes a la iglesia, cantas al Señor, con esa misma boca que alabas al Señor, el domingo estás insultando. Estás maltratando. Tibio. Rechazo el mensaje por la indiferencia. El asunto es que se acostumbraron a escuchar tantas veces el mensaje de Dios, y lo peor es que ellos se conformaron con su estado espiritual. Hay gente que se conforma. Así será, pues. Así moriré, pastor. Así. No hay cambios. Finalmente, fíjense lo que dice aquí. Conocimiento superficial. ¿Qué es conocimiento superficial? En lo porvenir, las supersticiones satánicas, ¿qué cosa dice? Cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagueño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuera posible. Eso dijo Jesús en Mateo 24. Y se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Y esa frase hay que tener en cuenta. ¿Qué dice? Se hipnotizarán las mentes. ¿Saben que eso ya se está cumpliendo hoy? Satanás está vendiendo toda la filosofía a través de películas y música. Y de manera camuflada está entrando a nuestra cabeza cosas que hay gente que cree más en una película que en la Biblia. Yo he preguntado a muchas personas, por ejemplo, diciendo, ¿por qué crees en el rapto secreto? Y la mayoría no me sostiene con la Biblia. Me sostiene con películas de Hollywood. ¿Y saben qué cosa es lo triste? Que las personas que no están fundamentadas en la palabra, porque no tienen un conocimiento profundo, sino superficial, son personas vacías. Y a mí me preocupa porque incluso dentro del pueblo de Dios existen personas que dicen así. Así dice el pastor. Así dice la iglesia. Así dice el anciano. Eso me preocupa porque nuestra palabra tiene que ser así dice Jehová. Así dice la Biblia. No es lo que diga alguien. Lo que diga alguien tiene que confirmar lo que la Biblia dice. Pero hay tantos grupos hoy que se desunen a la iglesia. Que este color, que así, que el peinado así, que la caminada así, que el rostro así, que esto así, esto no me gusta, que esto sí me gusta. ¿Quién dice? Así dice el pastor fulano, así dice el pastor. No, así dice la palabra.
Si tu preferencia o lo que dices no está basada en la palabra, pues... Y una de las cosas tristes es que hoy nuestras Biblias están cerradas. No estoy hablando dentro del mundo secular, dentro del propio pueblo de Dios. Qué triste es que cristianos apenas leen el versículo que se da en el culto divino y la Biblia se mantiene cerrada por 7 días más. Queridos, va a llegar un momento, y ese momento comenzó. Dios está, ¿cuándo? Ahora, zarandeando a su pueblo. ¿Por qué lo zarandea? Probando sus propósitos y motivos. Muchos serán solamente cual el tamo y no el trigo, por lo tanto no hay valor en ellos. Satanás obrará milagros para engañar, ensalzará su poder como supremo. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no cae, permanece mientras los pecadores de Sión serán zarandeados y arrojados fuera. La paja será separada del trigo precioso. Mucho cuidado, tú no eres el que hace el zarandeo, es Dios. Tú no puedes decir él es trigo y él es cizaña. No, eso es el trabajo de Dios, no es tu trabajo. Tu trabajo es aferrarte a Cristo para ser trigo. Esta es una prueba terrible y sin embargo debe ocurrir. Nadie sino aquellos que han estado venciendo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio serán hallados con los que son leales a la verdad, sin mancha ninguna de pecado, sin engaño en su boca. Debemos ser despojados de nuestra propia justicia y vestidos con la justicia de Cristo. Por eso, ¿qué cosa dice Romanos 13? Desechemos las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice? Vistámonos de las armas de la luz. ¿Qué cosa vestirse de las armas de la luz? Vestirse de la justicia de Jesús. Y esta noche quiero decirles, todos podemos caer. El apóstol Pablo decía, el que piense estar firme, mire que no caiga. Nunca te escandalices por el error de tu prójimo. Nunca. Nunca apuntes con el dedo el pecado de alguien sin antes haber orado y conversado con él con amor. El que piense estar firme, mire que no caiga. La única manera de mantenernos en Cristo, y como dice el texto, nuestras victorias no son por nuestra capacidad, por nuestros títulos. Nuestra victoria no es por nuestra experiencia y nuestros años en la iglesia. Nuestras victorias son por la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. No confíes en ti, ni tu experiencia, ni en tus grados, ni en tus títulos. Confía en la justicia de Jesús. ¿Saben? El libro de Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8 dice así: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Queridos hermanos, las pequeñas victorias que tengamos sobre el pecado cada día, pequeñitas, son aquellas que nos garantizan que ante las mayores pruebas nos seguiremos manteniendo de pie. Pero para soportar las pequeñitas necesitas una cosa: aférrate a Cristo. Vive para Cristo. Ustedes saben que el diablo se ríe del mejor orador, del mejor predicador, del mejor líder, del mejor pastor, del mejor que puede saber tanto, pero no tiene comunión con Dios. Nuestra garantía es vivir aferrado a Jesús. El cielo estará lleno de personas, no de personas perfectas. El cielo estará lleno de personas totalmente imperfectas, pero todas ellas reconocieron su debilidad y se aferraron a Jesús.
Y aquel que reconoce su debilidad y se aferra, se somete a Dios, resiste al diablo. Y el diablo sabe que aquel que está con Cristo, él no puede derrotarlo. ¿Sabes qué es lo único que hace el diablo para hacerte caer? Primero tiene que separarte de Jesús. Y ojo con lo que te voy a decir. Separarse de Jesús no significa salir de la iglesia. No. Separarse de Jesús es dejar de orar, dejar de leer la Biblia. Hay tanta gente dentro de la iglesia que está separada de Jesús. Y cuando llegue todos estos momentos finales de la historia, que cada vez la crisis va a ser mayor, muchos caerán. Pero a mí me encanta la oración de Jesús. Pedro, María, José, Luis, Sara, Raquel, yo he orado para que tu fe no falte. Y esta noche yo quiero hacerte un llamado. ¿Y sabes cuál es mi llamado? Satanás va a poner toda distracción para que separes tus ojos de Jesús. Mi invitación esta noche es: vuelve a mirar a Jesús. Mira a Jesús. Solo en Él pon tu fe. Hoy probablemente estás mirando otras cosas, te estás distrayendo. Vuelve a Jesús. Vuelve a Jesús. Mira a Jesús. No mires lo que hace el pastor, ni lo que hace el líder, ni lo que hace fulano, no importa cuánta referencia sea, todos somos imperfectos. Mira a Jesús. Si no quieres hundirte como Pedro en las aguas profundas, no dejes de mirar a Jesús. Pero te voy a dar un consejo más. Si por cosas de la vida resbalas y caes, no te quedes caído. Levántate. Y en el nombre de Jesús, continúa tu caminata. Voy a invitar a mi esposa que venga a cantar. Mientras ella canta, cierra tus ojos, haz una oración y dile: Señor, ayúdame a mirarte a ti todos los días de mi vida. Y si esta noche tú quieres decirle a Jesús: Señor, te entrego mi corazón. En las pequeñas pruebas he fallado, pero yo quiero mantenerme firme. Yo quiero mirar a Jesucristo. Si tú esta noche quieres decirle a Jesús: yo quiero nunca perder de vista a ti. Y si tú sientes que quieres salir y quieres venir aquí para orar conmigo, ven aquí. Mientras mi esposa está cantando, ven. Hay alguien que esta noche quiere decir a Jesús: yo necesito la fortaleza del Señor. Ven, Dios te bendiga. Ven. Mientras mi esposa canta, ven aquí, ven, ora conmigo. Acércate a este lugar y escucha esta música. Cuando sientas dolor y te invada el temor, si te sientes cansado de luchar y caer, cuando no hay donde ir y no sabes qué hacer, cuando has perdido todo y no tengas valor, solo en Jesús pon tu fe. Solo Jesús da el valor. Muy pronto Él vendrá y nos llevará. En Él tendrás salvación.
Solo Jesús da el valor. Muy pronto Él vendrá y nos llevará. En Él tendré salvación. Solo en Él tendrás salvación. La salvación. Amén. Querido Dios, gracias porque hoy una vez más entendimos la importancia de vivir aferrados a ti. Vivimos en la parte final de la historia. Cada vez la crisis va a ser mayor, los problemas van a aumentar, las dificultades van a llegar. Y aquel que no está preparado simplemente se suelta y se va. Mas hoy estamos aquí puestos en pie porque somos conscientes de que, quién sabe, nosotros podemos caer. Somos débiles. Hay algún punto en nuestra vida que necesitamos fortalecer. Mas también hoy entendimos que la victoria no se trata del conocimiento, de la experiencia, se trata de nuestra relación contigo. Y hoy queremos que Jesucristo una vez más nos extienda su gracia. Hoy queremos sentirnos perdonados. Hoy queremos salir en paz. Hoy queremos recibir tu abrazo y que jamás podamos soltarnos de tu mano. Pase lo que pase en la vida, permítenos asegurarnos en ti, aferrarnos a ti. Satanás podrá hacer todo lo que quiera, pero que nosotros estemos sometidos a Jesucristo. Que Jesús sea el centro de nuestra vida. Más que cualquier cosa que podamos amar en este mundo, que Jesucristo puede estar por encima de todo. Que solo en Él podamos poner nuestra fe. Que cuando llegue el dolor, cuando nuestro corazón esté destrozado, cuando la crisis nos lleve a lamer el polvo de la derrota, que nuestros ojos puedan seguir en Jesús. Porque tú nos levantarás, tú nos restaurarás y tú nos llevarás para vivir contigo eternamente. Danos tu bendición hoy. Y por favor, que en este zarandeo final no permitas que ninguno de tus hijos se suelte de tu mano. Hay tantas miles de personas que están acompañándonos también por esta transmisión. Fortalece su fe y que día a día podamos mirar solamente a Jesús. Colocamos nuestro corazón en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un abrazo a aquel que está a tu lado y dile que Dios te bendiga. Nos encontramos el día de mañana.